Y acabo de terminar, gente, lo que fue este vibrante empate en el clásico paisa, 1-1 entre Medellín y Atlético Nacional, un clásico que prácticamente casi nunca termina decepcionando, y a lo que terminó siendo este partido tenemos mucho que discutir. Primero, porque el Medellín venía con esa espina de no haber podido ganar el último clásico con dos jugadores de más ante un Nacional que se replegó atrás, trató de aguantar lo más que pudo para que no se rompiera las acciones y así poder llevarse el empate de su localía, pero que con esos dos jugadores de menos ya prácticamente se hacía una derrota inquebrantable, fue lo que no pudo terminar sucediendo, y que a este partido venía con progresos de partidos que no había logrado sacar adelante, como el partido contra Bahía que terminó perdiendo, también contra Internacional, un partido muy raro para Nacional, un partido en donde no salieron las cosas, un partido en donde se dejó llevar y calentar la cabeza, perdió a su mejor jugador como Marino Inestrosa, hoy tampoco lo tuvo, y obviamente si tienes un jugador tan diferencial en la cancha como lo es Marino, siempre se va a hacer notar, así sea una pizca, y mucho más que sea en un clásico de estos, donde estás todo por el todo, nunca se quiere dar nada, ni una gota de sudor, para así poder llevarse lo que es este partido tan importante para los dos, y que desde el minuto 1 Medellín salió a comerse Atlético Nacional, empezó a ganar desde la mitad del campo los balones. Nacional era un equipo que cada vez que tomaba el balón se tomaba un tiempo de más, trataba de empezar a manejar los espacios con Cardona, con Uribe, a veces Billy Arce lo intentaba, era un equipo que no se buscaba mucho al ataque y que cuando perdía el balón rápidamente Medellín lo que hacía era encontrar espacios, atacar por la banda de Chaverra, atacar por la banda de Berrío, pero la verdad lo que hay que decir, Fidrisevski, creo que se llama el jugador de Medellín, qué jugador tan escaso de fútbol, tan escaso de fútbol. Le conté por lo menos 4 o 5 ocasiones en donde quedó solo frente a Ospina y no pudo mandarla al fondo del arco. Es impresionante, un jugador que creo que tenía una estadística de 1.50 goles por partido, una cosa así en Argentina, que todos los hinchas del Medellín lo celebraban cuando llegó al Atanasio, y que ahora no muestre ni que era un poco de fútbol, una gota de un gol que le espera, un solo gol, no lo ha podido lograr en este campeonato. Pero bueno, sigamos. Después de eso, Atlético Nacional se sabía que estaba sufriendo, se sabía que cada vez que Medellín le tomaba el balón era una recuperación en la mitad del campo y corra, una recuperación de Martínez al fondo, de Serna al fondo, de Mosquera todas a la banda, era por todo lado que llegaba el Medellín, le hacía estragos Atlético Nacional. Nacional replegado, David Ospina exigido, ya había hecho un palo Chaverra en donde ya le estaba avisando a Nacional que se le venía el primer tiempo totalmente rojo, era una marea impresionante. Obviamente después de eso Atlético Nacional empezó a entender un poco de lo que se debía tratar el partido, eran situaciones muy seguidas en las que Nacional de sufrir pasaba a 2-3 caramuzas al arco contrario del Medellín, pero de todas formas seguía sin entender el partido, ya que después de eso otra vez el Medellín avisaba, para su mala fortuna Brian León la mandaría adentro y terminaría siendo fuera de juego, pero otra vez David Ospina exigido, una defensa que se veía que hacía agua, un Medellín que atacaba, pero eso es lo que tiene Atlético Nacional, que sabe sufrir los partidos, y con un 10 como Cardona simplemente lo que hizo fue mandar un cambio de frente. Cardona rompió toda la línea de la defensa del Medellín y asimismo logró empezar a generarle juego, lo que le faltaba al verde paisa, empezar a ganar los trasfondos, Kevin Viveros como un tren, como su apodo, empezar a ganarle a los defensas del DIM para así lograr generar espacios y que se lograran abrir las bandas, y de ahí terminaría siendo el contragolpe y el penal para Atlético Nacional, un cambio de frente exquisito que le mandan a Billy Arce se va hasta el fondo ya para pegarle frente al arquero y termina siendo Martínez el que lo termina empujando, penal clarísimo, nada que discutir. Y quién más sino Edwin Cardona, el 10, el referente, el ídolo del Atlético Nacional, mandó el 1-0, y después de eso Medellín, sí, un Medellín torpe, un Medellín que no aprovechó las opciones que tuvo, y un Medellín que se había confiado para lograr darle vuelta, terminó siendo un Medellín que empezó a ahorrar increíbles situaciones de gol, un equipo que genera tanto y que
tiene tantas expectativas de gol, no puede errar tanto como lo hizo el Medellín. Después de eso, pues, tuvo por lo menos dos opciones para concretar el empate. Una increíble que se termina mandando afuera al arco Martínez, que tú no explicas cómo se termina yendo ese balón afuera. Para su mala fortuna, creo que le dio con la rodilla, el pie, no sé con qué le dio, con el arco totalmente solo a disposición, la mandó por arriba y bueno, se le perdonaba ahí, se iba al segundo tiempo y en el segundo tiempo veíamos a Medellín que con el apuro, con el tiempo, con el desespero que ya contaba el reloj, porque para un equipo que va perdiendo el clásico de local, el reloj siempre va a ser su peor enemigo. Ese fue el enemigo del Medellín, con una roja impresionante, una roja estúpida, la verdad, porque en un momento en donde vas perdiendo 1-0 frente a tu clásico rival, eres local con tu hinchada, no puedes dejar calentarte la cabeza, porque una amarilla fácilmente se convierte en roja a los 2 segundos y Chaverra se dejó calentar la cabeza, le pegó un buen codazo tirando un puño a Dairon Asprilla y así te terminó yendo fuera del campo, que la verdad eso complicó demasiado al Medellín. Nacional ya después de esa expulsión con un hombre más se empezó a calmar, empezó a manejar el equipo, empezó a estructurar lo que era toda su base. No lo sufría porque Medellín prácticamente casi que no llegaba, las bandas las perdió totalmente, ya Mosquera no subía, Berrío le tocaba interiorizar en la mitad del campo, le costaba mucho al Medellín tratar de llegarle otra vez a Atlético Nacional, por lo cual perdió fuerza y por lo cual empezó a ser protagonista Atlético Nacional en unas situaciones que la verdad perdonan más de 3 veces al Medellín. Si no es por Aguirre, la verdad, esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. Para la fortuna del DIM, tienen a un gran portero que los terminó salvando la papeleta hoy en el clásico. Y en un momento en donde prácticamente se veía ya terminado ese partido, un Medellín escaso, cansado, que no llegaba, entró terminando Vinicius Junior, no el Real, sino Vinicius Junior colombiano, brasileño más bien, y que en una rápida contragolpe le termina quedando el balón allí a León Muñiz para que se la terminara bajando y de cabeza al otro costado le mandó el empate 1-1 a David Ospina. Explotó la hinchada del Medellín, una locura lo que se veía en el Atanasio. Atlético Nacional obviamente absurdo, inútil lo que hizo, no terminar de cerrar el partido por las opciones y por todo el tiempo que tuvo un jugador de más. No fue suficiente para el verde de la montaña y la marea roja empató el partido. Así terminó ya siendo por disputa los últimos minutos. Expulsaron a Brian León y a Campuzano, una pelea ahí en la mitad del campo y terminó en tablas este señor partidazo clásico nuevamente paisa, en donde la verdad Atlético Nacional tiene mucho que mejorar para su próximo partido el jueves contra Inter en Copa Libertadores, porque la efectividad que no terminó sucediendo en este clásico la tendrá que requerir para el jueves, porque hoy te puede perdonar al Medellín y no lo hizo porque lo empató, pero pudo hasta haber ganado. Un equipo brasileño y un equipo en Copa Libertadores no te perdonará. Tienen que trabajar mucho más eso. También volverá Mario Inestrosa, también una carta fuerte para el verde paisa. Y por el lado del Medellín, tuvo la verdad muchas opciones para marcar la pauta de la que pudo haber sido la victoria en este partido. También la estupidez de algunos jugadores no los dejó pensar y nada, la efectividad está prácticamente que acabando con el Medellín. Hoy obviamente sabemos que está clasificado el poderoso de la montaña, pero en efectividad en cuadrangulares tampoco te perdonarán. Así que sin nada más que decir, los espero todos ustedes aquí abajo en los comentarios para leer todas sus opiniones, responderlas y analizarlas. Sin nada más que decir, espero que le den un bonito like a este video, que me ayudan un montón, también que se suscriban, que es absolutamente gratis. Y sin nada más que decir, ya saben, nos vemos en el próximo partido.